del internado, la red verá si soporta o no, ¿sí? Porque es una forma de saber de que están conectados y que estamos todos en lo mismo, porque ya ha pasado de que uno cuando es alumno se prende la compu y no está acá, y eso es una falta de respeto para cualquiera de nosotros cuando estemos dando una clase, ¿sí? Así que intenten prender la cámara si se los ve bien. ¿Ustedes pueden ver la presentación que yo estoy colocando o no? Es un PowerPoint. Sí, perfectamente. Sí, bien. Profe, hay chicos que no lo están Sí, permitiendo entrar en la reunión. ok. Ahorita lo estoy admitiendo. Bien, empecemos. Miren, nosotros, entonces, para hacerles un repaso de 2 minutos por semiología, tenemos entonces que empezar armando la historia clínica de un caso por el nombre y apellido completo, el sexo, la edad, hábitos, la ocupación de nuestro paciente, el estado civil, la talla aproximada, el peso aproximado, de dónde es, si tiene obra social importante acá en Argentina y algún teléfono de contacto por cualquier eventualidad, ¿sí? O de un contacto de emergencia. El motivo de consulta, ustedes ya saben, es las palabras textuales generalmente por las que viene un paciente a verlos. El desarrollo de la enfermedad actual es donde ustedes van a amplificar su anamnesis, ¿sí? El motivo de consulta, desde cuándo empezó, cómo empezó, bajo qué circunstancias, etcétera, ¿sí? Antecedentes personales del paciente en cuanto a enfermedades en curso, enfermedades que estuvo en tratamiento, la medicación habitual de él, antecedentes quirúrgicos, que tengan o no tengan que ver con el motivo de consulta actual. Es importante siempre saberlos. Y alergias medicamentosas y esas cosas. Y en antecedentes familiares lo mismo. Se hacen más relevantes, sobre todo en algunos motivos de consulta en particular. Y siempre es bueno tenerlos. La exploración física, idealmente debería ser cefalocaudal. Tal vez cuando ustedes estén en una guardia, sea más dirigida al inicio por lo menos, pero siempre es bueno terminar de revisar al paciente completamente, ¿sí? Inspección, palpación, percusión, ocultación, ustedes ya saben. Luego, en los estudios que le vamos a solicitar al paciente, tenemos laboratorios, los estudios por imágenes, un electrocardiograma probablemente de entrada, y estudios más complejos, que básicamente son estudios por imágenes, que ya los vamos a ver. El manejo igual de un paciente en una guardia no solamente es esto, hay medidas que se toman de entrada cuando reciben un paciente, monitorizarlo, colocarle una vía, a la gran mayoría de ellos ante cualquier eventualidad para no andar corriendo cuando la necesitemos, ¿sí? Si es que la necesitamos. Eso ya lo vamos a ir desarrollando seguramente después en cada capítulo de la cursada. Entonces vamos a empezar con el caso ejemplo. Tenemos un paciente masculino de 25 años, no tiene ningún antecedente personal quirúrgico, o sea, no tiene ninguna patología en tratamiento. Es estudiante, soltero, pesa unos 70 kilos, unos 70 de estatura. Consulta por la Guardia General por dolor abdominal, entre comillas, dolor abdominal de 3 días de evolución, acompañado de episodios de náuseas. El dolor empezó o se localiza en el abdomen superior, en el epigastrio, de 72 horas de evolución, como ya dijimos, que empezó luego de tener una comida copiosa. Es de una intensidad de 6/10, que fue progresando en intensidad y ha migrado hacia el mesogastrio y el cuadrante inferior derecho, ¿sí? En las últimas 24 horas. No irradia,
no calma el decúbito, ni tiene una posición antálgica, y tampoco se ha automedicado. Además, asocia náuseas y algo de hiporexia. No tuvo vómitos, o los niega por lo menos, ni diarrea, ni equivalentes febriles, ni algún otro síntoma. Entonces, en los signos vitales, además, el paciente se lo tiene bastante estable, no está taquicárdico, no está hipotenso ni hipertenso, y satura sin oxígeno, aire ambiente 97%, afebril. En el examen físico, lo que podemos rescatar de los que les estoy mostrando es que el abdomen es blando, depresible, como leen acá, estas siglas significan blando, depresible. Tiene ruidos hidroaéreos, ha expulsado gases y ha ido del cuerpo en las últimas 24 horas, según refiere. Tiene el punto de McBurney positivo, Bloomberg positivo y llenado de Musi negativo. Esto significa de que le duele la compresión en el cuadrante inferior derecho, perdón, en la fosa ilíaca derecha, en el punto de McBurney, pero al tener llenado de Musi, eso significa que obviamente no tiene lo mismo, ni hay signos de irritación peritoneal en el resto del abdomen, ¿sí? Robson negativo, el signo del obturador, el psoas y taloneo en negativo, y la temperatura diferencial es 0.8. El resto del examen físico es bastante normal, ¿sí? Entonces, permítanme. Profe, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Vai ser gravada a classe porque há chicos que estão em semiologia e não se pode mirar a classe ahora. No, la clase no está grabada. Van a tener que compartirle lo que apuntan ustedes, que no es muy complicado, es solamente el orden que estamos llevando en el caso que les estoy dando de ejemplo. Es para que ustedes lleven el mismo orden y el mismo contenido cuando ustedes tengan que presentar el caso, ¿sí? Gracias. Profe, también hay chicos que, no sé, están queriendo entrar y no pueden. Los estoy admitiendo según me van apareciendo. Ok. No sé en quiénes son. Sí. Bien, entonces en los diagnósticos diferenciales, a ver, doctora Lícido Oliveira, ¿me escucha? Sí, Bien, con todo lo que tenemos hasta ahora, que es un paciente de 25 años con dolor abdominal que empezó en el epigastrio, migró hacia el mesogastrio, que es la zona periumbilical, y se localizó en fosa ilíaca derecho, en el cuadrante inferior derecho, afebril, náuseas, vómitos asociados. Un diagnóstico diferencial. puede ser apendicitis. Bien. Doctor Lucas Gabriel, no me sale tu apellido, pero Lucas Gabriel, ¿me escuchas? ¿Otro diagnóstico diferencial? Sí, como empezó podría llegar a ser, sí. Puede ser. Bien. Pablo López, ¿otro diagnóstico diferencial? Profe, por la posición antálgica, por ejemplo, podría pensar en pancreatitis o algo así. Por la posición antálgica. Sí, por la localización puede ser, sí, en el mesogastrio, empezó en epigastrio, pero ahora se ha localizado en cuadrante inferior derecho. Por cómo empezó puede ser, vamos a darle ok. El doctora Stephanie Matos, ¿otro diagnóstico diferencial? Profe, ni idea. Está bien. Marcondes, Podría ser diverticulitis. generalmente la diverticulitis te da dolor del otro lado del abdomen, pero está bien. Bien. Dos Santos Julia. Ubíquense topográficamente. Ustedes están teniendo un paciente que tiene ahora, porque el dolor ya migró, dolor en cuadrante inferior derecho. Por ahí está el colon, con el apéndice está el intestino delgado, está el uréter que pasa detrás,
eso es porque es un hombre. Si fuera mujer, entonces, ¿en qué otros diagnósticos diferenciales pensarían? Es un paciente con 72 horas de evolución. Hasta ahora estable, con sus signos vitales normales. Es mujer. Embarazo ectópico, profe. Asuman ahora que es mujer, el paciente es un masculino, pero asuman que es una chica. 25 años, edad reproductiva. Podría ser un Un quiste embarazo ovárico. ectópico. Bien, ¿otro? Vamos en orden. Vamos en orden. Bien, vamos en orden para que no se crucen hablando. Doctor Marlon Luis, ¿otro diagnóstico diferencial? ¿Y una mujer se habla, profe? Sí, si fuera una mujer. Debería ser un quiste ovárico. Roto. Sí, roto. Bien. Bien, es un diagnóstico diferencial, sí. Generalmente cuando pasa eso, el paciente puede llegar a no tener 72 de evolución a menos de que, porque sangran, generalmente sangran, así los pacientes pueden llegar a tener los signos vitales bastante alterados, aparte del dolor y cambios en los estudios complementarios que después ahora vamos a ver. Pero está bien, Profe, es un diagnóstico diferencial. Sí. Así, un diagnóstico diferencial. Yo estaba viendo que el signo del pie estaba dando negativo todavía. Entonces yo pensé en cálculo renal, quizás. Bien, muy bien, excelente. Muy cortito, muy chiquito. Tipo, Ese es otro diagnóstico diferencial, muy bien. Bueno, continuemos, ¿sí? Dentro de los diagnósticos diferenciales... Sí. ¿Podría volver al caso clínico solo para sacar una foto? Porque no... Sí, ahí está. Listo. Bien. Continuamos. Entonces, los diagnósticos diferenciales que nosotros habíamos estado sugiriendo, hay varios más que ustedes dijeron, tenemos adenitis mesentérica, que es la inflamación de los ganglios que hay en el mesenterio que van llevando los vasos hacia el colon, ¿sí? Se inflaman. La presentación es similar, pero hay cambios en el hemograma que probablemente no te hagan sospechar más una adenitis mesentérica que una apendicitis, ¿sí? Ya van a ir viendo en el año. Igual con la apendicitis, la enfermedad inflamatoria pélvica, en caso de ser una mujer, ruptura de quistes o folículos ováricos, endometriosis, embarazo ectópico, que dijeron, una gastroenteritis aguda, diverticulitis de Meckel, que es el rezago del conducto onfalomesentérico, acuérdense, que no todos lo tienen, probablemente por la ubicación en el mesogastrio. El diverticulitis de Meckel sin imaginaciones intestinales, úlceras pépticas perforadas, las del tracto urinario, enfermedad de Crohn, diverticulitis colónica, tumores de ciego y apéndice, colecistitis aguda. Nosotros hemos tenido unas pacientes hace tiempo de que el dolor sí se localizaba en el cuadrante inferior derecho porque la vesícula era muy grande y ese tiempo ya estaba, aparte de evolucionada con varias horas, me acuerdo que vino estaba isquémica la vesícula biliar, entonces a veces cuando pasa eso sí hay presentaciones un poco atípicas, ¿sí? Una abuelita me acuerdo. Entonces está bien. Pancreatitis, epididimitis, la torsión testicular, acuérdense justo el orificio inguinal profundo, digamos, está en la zona del cuadrante inferior derecho, ¿sí? Así que, bueno. Bien, los estudios complementarios que nosotros vamos a solicitarle a este paciente, como ya les venía diciendo, entonces tenemos que ir siguiendo un orden, ir dirigiéndolos hacia nuestro diagnóstico diferenciales, ¿sí? Cuando ustedes tengan un paciente en la guardia, y eso usualmente nosotros en los exámenes finales les preguntamos, deberían empezar a pedirle un laboratorio, en nuestro caso en cirugía, bastante elemental, que se compone de hemograma, un ionograma, función renal, que urea creatinina, glucemia, una PCR o procalcitonina, como ustedes prefieran, que son marcadores de inflamación e infección, ¿sí? O eritrosedimentación, depende de dónde estén trabajando, la BSG. Y orina completa.
Además de eso, si ustedes están, digamos, atendiendo a un paciente que probablemente es quirúrgico, deberían tener que haberle pedido coagulograma, grupo y factor, RH, y CUMS, o sea, la reacción de CUMS. Eso anótenlo y sépanlo porque a veces se los preguntamos en el final y no lo saben, ¿sí? Eso se lo han tenido que probablemente repasar también en semiología. Es un laboratorio muy básico y esencial, sobre todo nosotros que estamos en esta materia en cirugía, ¿sí? Luego, creo que yo les tenía acá, sí. Bueno, esta paciente, o este paciente, por el hombre, en el laboratorio que nosotros le pedimos, tenía 12.000 blancos, 12.7 blancos en realidad, o sea, estaban alterados, y unos polimorfos nucleares de 83% con una PCR de 12.8, lo normal es hasta 5. Está algo alterado, pero tampoco en el cielo. Y se le pidió una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen, de pie. Eso es importante, hacerlo en bipedestación, se dice, o de pie, cuando sea posible. Un paciente que probablemente sea quirúrgico es importante hacerlo de pie. Y una ecografía abdominal y finalmente una tomografía. Como ustedes ven, se fue avanzando en complejidad de estudios. Primero la radiografía, después una ecografía abdominal que probablemente no fue suficiente y una tomografía que al final fue concluyente. Les voy a mostrar unas radiografías del paciente. A ver, doctor Marcelo Simont, ¿qué puede decir de esa radiografía? La que tienen ustedes a la izquierda de su pantalla es una radiografía de abdomen con el paciente de pie, supongo. ¿Y qué nos puede decir de ella? ¿Ve algo normal? ¿Anormal? Me parece normal, pero hay una flecha ahí que muestra, no sé, un círculo más de una densidad mayor. Bien. Ustedes están este año, si no me acuerdo mal, están empezando a ver diagnóstico por imágenes, ¿no? Si no me acuerdo mal. No, profe. No, todavía. El segundo cuatrimestre. Bueno, está bien, listo. Esta radiografía muestra una imagen más radiopaca en lo que equivale al cuadrante inferior derecho. Se darán cuenta, acá está la espina ilíaca. ¿Qué nos puede estar hablando de mínimamente una imagen, un lito? ¿Sí? Vamos a llamarle un lito por ahora. Lo mismo acá, no ven niveles hidroaéreos, esto es gas, lo que ven más radiolúcido en el marco colónico, o a lo que equivale el marco colónico, es más radiolúcido. Esta radiografía no nos estaría hablando de un síndrome oclusivo, por ejemplo, porque si no tendrían que ver varios niveles hidroaéreos. Pero bueno, ese es un hallazgo en la radiografía. También se le pidió una radiografía de tórax a este paciente, como ya les dije. Entonces, doctor Ezequiel Sosa, ¿qué puede ver en esta radiografía de tórax? Podría haber un poco de fibrosis. Sí, en los girios pulmonares, sí, pero hay algo que este paciente por el motivo de consulta que nosotros queríamos descartar y en esta radiografía es recontra positivo. Es un abdomen agudo. Okay. Neumoperitoneo. Bien, la doctora Susi Gómez, ¿verdad? Bien, el neumoperitoneo, como dijo la doctora Gómez, se ve aquí justo entre la silueta del hígado y el hemidiafragma derecho, ¿sí? Este es el signo de Popar o Jover, según sea un examen físico, la percusión o en la radiografía de abdomen, ¿sí? Esto es neumoperitoneo, significa que el paciente de alguna forma está perforado, o sea, ha pasado gas desde el tracto gástrico o intestinal a cavidad abdominal, ¿sí? Bien. Este es el resultado de la ecografía. Ustedes ven acá un corte sagital del
del apéndice. Están viendo seguramente el diámetro y paredes engrosadas, como acá ven un corte o una vista longitudinal del apéndice, la silueta del apéndice, que usualmente no se debería ver. Así que los hallazgos de todo esto, claramente, no los voy a hacer dar más vuelta, es compatible con apendicitis aguda, ¿verdad? Esta es una imagen de la tomografía. Bien. Como ustedes leyeron en el informe del caso clínico, la tomografía en este caso se hizo con contraste bioral. Lo que ustedes ven acá es, para ir para explicarles más rápido y más fácil. Lo que yo estoy señalando con la fecha acá claramente es la columna vertebral, es una vértebra. O sea, este es, digamos, el paciente acostado. Esto de acá es la vejiga llena de orina. A la izquierda de su pantalla es la derecha del paciente. O sea, el paciente está acostado con las piernas hacia ustedes y la cabeza detrás de la pantalla de sus computadoras o celulares o iPads. ¿Sí? Entonces, tienen la derecha del paciente, donde está la flecha en realidad de la imagen también, y la izquierda del otro lado. Entonces, esto sería el colon ascendente lleno de contraste, porque le han dado de ver contraste vía oral al paciente. Y la flecha marca ¿cómo es? El apéndice engrosado, ¿sí? Que usualmente no se aprecia así. No hay en lo que nos muestra esta imagen, ni en esta, no hay extravasación, no hay derrame de líquido de contraste a la cavidad abdominal. Si se fijan ustedes, todo el contraste está dentro de las asas. Y en esta imagen por lo menos no se ve líquido libre, ¿sí? Y este es el apéndice, ¿sí? Se lo ve, además el largo es bien inflamado. Ven cómo ustedes se pintan, o no se pintan, se contrastan bastante las paredes del apéndice por el contraste endovenoso que se usa también para la tomografía. Acá marcan lo mismo, esto es un corte coronal en la tomografía. Probablemente esta imagen sea de otro paciente porque no tiene contraste bioral, pero es ilustrativa, ¿sí? Esta es otra apendicitis aguda. Esta es una imagen para recordar las variantes anatómicas de la ubicación del apéndice siempre, o generalmente sale desde la unión de las tenias colónicas en la base del colon, o del ciego, perdón. Y la forma de presentación mayor es retrocecal, ¿sí? El 41% o más inclusive es retrocecal, y hay otras variantes como paracecal, al lado del ciego, subcecal, con orientación hacia la pelvis, posterior al ilion, que desemboca en el colon, o preilial por delante del ilion. Sí, esos todos son variantes, pero la más frecuente es el retrocecal, o sea, por detrás o la cara posterior del colon ascendente del ciego. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos un paciente con una apendicitis aguda, 25 años, 3 días de evolución estable, y ¿cómo entonces lo trataríamos? Tenemos estas opciones, ¿sí? Voy a ir un poquito rápido porque me estoy quedando sin tiempo, me quedan 9 minutos porque mi versión del Zoom no es paga. Tenemos estas opciones. Podemos hacer un tratamiento antibiótico conservador, una apendicectomía laparoscópica o convencional, o una laparotomía exploradora. Hay artículos que leí hace un tiempo de que habían hecho estudios de tratar a las apendicitis agudas con antibióticos en un primer momento y ver cómo evolucionaban, pero concluyeron de que por lo menos el 30% de pacientes sí iba a responder a antibióticos en un determinado, digamos, tiempo de evolución, tampoco una apendicitis que lleva, no sé, 5 días. Pero de todas maneras concluían de que de todas maneras un 30% de los pacientes no iban a responder al fin y al cabo al tratamiento antibiótico. Entonces, jugarse a que un 30% de los pacientes iban a probablemente entrar peor a un quirófano cuando podríamos haber entrado a operar antes en un mejor estado, probablemente no era lo más conveniente.
Entonces, a pesar de que la mayoría de pacientes en un determinado tiempo de evolución respondían al tratamiento antibiótico, había un porcentaje que no era nada despreciable, un 30% probablemente, que terminaban no respondiendo al tratamiento antibiótico y terminaban entrando a quirófano, a veces más complicados. Entonces, tenemos nosotros un paciente joven al que no tiene cirugías previas, por lo tanto, probablemente no encontremos demasiado problema en poder hacer una apendicectomía laparoscópica, ¿sí? Hay indicaciones y contraindicaciones de la laparoscopía que probablemente en el año lo vayan viendo. Y bueno, ni hablar en este paciente, vamos a entrar a una laparotomía exploradora porque para empezar, complicada parece que no está, ¿sí? Bueno, ¿dónde están? Acá. Les traje un video que se los voy a ir pasando un poco rápido. A ver, ¿pueden ver el video que les estoy presentando en YouTube o no? Sí, profe. Sí, bien, ok. Bien. Esto es una apendicectomía laparoscópica. Generalmente solo usamos 3 puertos. Un puerto o un cortecito que hacemos alrededor del ombligo de 10 milímetros para la cámara. Y uno de 5 milímetros que puede ser en la línea media o en el cuadrante inferior izquierdo. Y otro sobre el pubis de 5 milímetros también, ¿sí? Así se ve dentro del Profe, ¿por qué abdomen. Tomen. si el apéndice está en la Sí, lado de... sí, buena pregunta. Bueno, les explico. No. El apéndice está donde está mi flecha, entonces si tú vas a entrar sobre el apéndice con tus 3 trócares y con la cámara sobre el apéndice, vas a tener muy poco ángulo de visión o muy poco amplio tu radio de visión. Entonces tú prefieres verlo de lejos para que puedas ver mejor, ¿me entiendes? Es como que es como para tener un mayor campo de visión y trabajes más cómodo, ¿sí? Entonces tu cámara va desde el medio, de alrededor del ombligo, y miras toda esta zona, ¿sí? Es mejor entrar desde lejos, porque igual tus instrumentos llegan. Ahora van a ver. Porque si entras sobre el... Sí. Claro, iba a preguntar también, y si entras por la fosa ilíaca derecha, justo ahí, ¿no hay riesgo de perforarlo si en el caso ya está muy inflamado? No, por eso mismo no entras en la fosa ilíaca derecha, no entras en el cuadrante inferior derecho, entras del otro lado. Fíjense que el cirujano acá va a trabajar desde el lado izquierdo del paciente. Samuel. ¿Sí? Sí, doc. No, lo que hay que dejarle claro a los chicos que a diferencia de lo que es la cirugía convencional, que uno siempre trata de entrar en el lugar donde está el problema, porque si uno tiene que operar una apendicitis aguda por vía convencional, obviamente va a entrar en la fosa ilíaca derecha. Pero en cirugía laparoscópica lo que uno tiene que tratar de buscar, primero sabe que trabaja con instrumentos largos, y por otro lado lo que trata de buscar siempre es lo que se llama la triangulación, es decir, que entre sus 2 manos, mano izquierda y mano derecha, que suele manejar los instrumentos de las pinzas, tijeras, lo que fuera, y la cámara en el medio, siempre tiene que tratar de estar alejado del lugar donde va a trabajar, porque si no es imposible tener amplitud de movimiento. No te podés poner sobre el sitio que vas a operar, sino que tenés que ir enfrente, o sea, logrando una triangulación, que se forme un triángulo entre tus 2 manos, mano izquierda y mano derecha, y lo que sería el eje del triángulo, la cámara que iría en el medio en la mayoría de las veces. Claro, gracias. Mire, esta es la imagen que ustedes tienen al entrar desde el ombligo con la cámara y sus instrumentos del lado izquierdo, o sea, hacia fosa ilíaca izquierda y suprapúbico, ¿sí? Su mano izquierda y derecha están acá. La izquierda está ahí arriba, donde ustedes ven. Esa pinza es su mano izquierda y con su mano derecha van a venir a diseccionar el apéndice. Este es el apéndice. Lo están sujetando con su mano izquierda, con una pinza traumática. Y con su mano derecha, en el caso de que sean diestros, van a diseccionar el mesoapéndice. Fíjense, este es el mesoapéndice dependiente de la arteria mesentérica inferior, acuérdense. Perdón, superior. Y electrocoagulando van a ir identificando en la mayoría de los casos la arteria pendicular y finalmente ligándola.
En este caso, están usando, lo que van a ver ustedes ahora es un endoloop, que es un hilo hecho fuera del cuerpo, un nudo hecho fuera del cuerpo, y para ligar y para sellar el apéndice antes de cortarlo. Ahora les voy a mostrar. Este es un instrumento, es una pinza de Maryland que transmite a través de un dispositivo calor o energía, y va cortando y haciendo hemostasia al mismo tiempo, ¿sí? Entonces el ¿Eso es apéndice... bipolar ahí, Samuel? ¿Cierto? ¿Estás usando bipolar? Hola. Sí. Yo te, Sí, estás, doctor, usando, sí. estás usando bipolar ahí. Sí, sí, a través de la Maryland, sí. Sí. Bueno, y finalmente cuando el índice acaba todo el apéndice, este es el dispositivo que usan. Esto es un endoloop, ¿sí? El mecanismo es que hace un punto extracorpóreo y termina ligando el apéndice, como van a ver. Así, lo enganchan y ajustan el nudo en la base del apéndice. ¿Sí, Doc? Esto es una estructura que puede venir ya preformada, ¿sí? Como por ejemplo hay algunas Sí, empresas sí, sí. Ethicon que ya los tienen preformados, que son de materiales reabsorbibles la mayoría de las veces, o si no, uno lo puede formar afuera, como dijo Samuel recién, que es un nudo, que se llama nudo de Roeder. Tiene una cierta característica, que es un nudo que se desliza, no es cualquier nudo. Después búsquenlo en algún tutorial de YouTube, Roeder, nudo de Roeder, para que vean cómo se confecciona, porque a veces uno no tiene el dispositivo que viene ya preformado y lo tiene que hacer. Entonces lo que utiliza es esa varilla, una varilla de plástico, una varilla metálica, lo que fuere, para tratar de bajar el nudo hasta el lugar. Lo ideal es que es un nudo que se desplaza sobre sí mismo, ¿sí? Sí. Bien, entonces uno corta la base apendicular y idealmente no tiene que quedar más de 3 milímetros o 2 hacia el colon, digamos, de restante. Cauterizas la mucosa del apéndice. Y bueno, el apéndice se extrae por uno de los trócares. Uno de los trócares que metiste generalmente es el umbilical, porque es el que mide 10 milímetros, es el más amplio. No sé si acá muestran la extracción del apéndice. Ese es el apéndice, ¿bien? Y esa sería nuestra cirugía. Muchachos, me queda menos de un minuto. Lo otro es que ustedes cuando presenten el caso deberían traer una actualización sobre el caso que están teniendo. Yo les